de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad, conduce Julio de la Llana por Canal 8. Minha doma é na base do iacacá, deixo que corra à vontade, embalo o corpo pra golpear. Dou-lhe um tirão lá no fundo da invernada e outro aqui na chegada e nesse já faço embarrar. Dou-lhe um tirão lá no fundo da invernada e outro aqui na chegada e nesse já faço embarrar. Conto com a sorte e com a minha cadela baia, que às vezes a pobre me ajuda e outras vezes me atrapalha. Eu mesmo pego, eu mesmo ensino, eu mesmo espanto, depois que eu salto pra riba nos arreios eu me garanto. Eu mesmo pego, eu mesmo ensino, eu mesmo espanto, depois que eu salto pra riba nos arreios eu me garanto. Que eu boto a curva da perna no arreio, pode flochar minha cadela, só que rache pelo meio. A minha cadela sai pegando pelas ventas e eu afirmo na soiteira e abraço na ferramenta. A minha cadela sai pegando pelas ventas e eu afirmo na soiteira e abraço na ferramenta. Bueno, buenas noches. Espero que les haya gustado este pequeño videíto ahí con Charlie Chaplin. Preferimos no poner ninguna canción, ninguna música y brindarles esto. Espero que les haya gustado. Al final también tenemos una cuestión sorpresa. Bueno, lo que una vecina me decía es muy cierto. Son muchos los temas. No sé si pensarían lo mismo que nosotros pensamos, pero es real. Es difícil abarcar los distintos temas que significan gran seriedad para lo que está pasando en el país y el futuro de él, que es difícil poderlos abordar. Pero más vale que abordemos los que hemos elegido y esperemos que lo que hacemos les sirva de algo. No se olvide. Estamos todos los lunes a partir de las 22 horas y avísele a quien tenga el cable 8 y si quiere para ver nuestro programa Encuentro con la Verdad. Uno de los temas que vamos a referirnos es lo referido al 5G. Nosotros nos oponemos al 5G y dirá alguno, pero ustedes se oponen a todo. No, consideramos que tenemos razón e inclusive este tema lo vamos a abordar con algún video y dedicándole un poco más de tiempo, pero será más adelante porque tenemos tanta temática a abordar que se hace difícil. Nos oponemos al 5G. El 4G, que es lo que tenemos, da de sobra. ¿Qué es lo que no se puede hacer con él? Se hacen robots, se han automatizado una cantidad de cosas, tenemos los peajes funcionando automáticamente, sin dar empleo a gente, está pasando en los supermercados, es decir, el 4G da de sobra, es así. Y hay que ver qué progreso nos sirve, porque ese es otro tema. No podemos progresar de tal manera que quedemos, por ejemplo, un porcentaje creciente de gente sin empleo. Ese progreso no nos sirve. Pero aparte nosotros nos fijamos. ¿Qué es lo que no se puede hacer con el 4G? Lo que pueda estar mal, ¿lo resolvemos con el 5G? Desde nuestro punto de vista, no. Pero ya les digo, vamos a ahondar en esto. La tecnología 4G
es accesible con una antena que cubre de 50 a 70 kilómetros. La tecnología 5G precisa de antenas cada 300 metros. Es la información que tenemos. No es lo mismo una antena que puede cubrir de 50 a 70 kilómetros a que haya antenas cada 300 metros. Y que además, si hay edificios de 3 o 4 pisos de altura, hay que poner antena en cada uno de esos edificios y cada 100 metros. Toda esta emisión de radiaciones electromagnéticas son perjudiciales a la salud. ¿Por qué se aceptó y la gente se movilizó para que las antenas 4G no estuvieran dentro de las ciudades? Inclusive acá en Rocha hubo grandes movilizaciones porque ¿dónde se quería poner la antena 4G? Sí, entre el liceo 3 y 1 y la UTU, con la presencia allí de gente jóvenes y una enormidad de gente. Y nuestra población se movilizó y se aceptaron sacarla de ahí. ¿Qué significa? Y que reconocieron en alguna medida que todas estas antenas con su emisión de radiaciones electromagnéticas son perjudiciales a la salud. Ahí hubo un reconocimiento, no hay duda ninguna. De lo contrario, si hubiera sido una cosa estúpida el reclamo, no se hubiera aceptado. Bueno, ahora nos pareció importante porque tenemos contacto con mucha gente. Hay una persona conocida nuestra que le solicitamos para poder usar su audio, que es de apellido Langone, vive en Montevideo y es un hombre con una gran experiencia. Hemos a veces intercambiado ideas sobre distintos aspectos y me pareció muy contundente lo que él denuncia con respecto a la mala práctica que lamentablemente los pescadores y también los pescadores artesanales realizan con respecto al comportamiento que deberían de tener, especialmente cuando el pescado va a desovar, porque si lo pescan en ese momento se están perjudicando, porque al no ir a depositar las huevas quiere decir que en el futuro para su propia pesca, para su propio sustento, va a haber menos pescado, menos peces. Si será rico este país, si tendrá abundancia de riquezas, que aún así con todas estas prácticas, continuamente, en este caso tenemos alimento, como el alimento del pescado. Y ya denunciamos, pero por algún oyente que no nos hubiera escuchado, como falta hace décadas, un papel de educación sobre el pescador artesanal, pero sobre los pescadores en general, y que ese papel le compete en alguna medida de los distintos gobiernos a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, es decir, la DINARA. Cuestión que no han hecho los distintos gobiernos, es decir, las dos coaliciones, tanto el Frente Amplio como la coalición está multicolor, más conservadora que hoy gobierna, bueno, siguen con esas mismas políticas. Bueno, ni hablar, pero no lo vamos ni siquiera a tratar, solamente poner el titular, la vergüenza que tenemos que en nuestro mar territorial haya 500 barcos pesqueros llevándonos nuestra riqueza. De esos 500 barcos pesqueros, la inmensa mayoría, 300, se dividen entre la flota de pesqueros chinos y españoles. Homero, ponemos la foto del amigo Langone y pasamos el audio de él de unos 5 minutos. Sí, es todo un tema interesante, el tema de la pesca artesanal. Yo creo que en toda la costa del Uruguay, incluso en la entrada del río Santa Lucía, atrás del cerro, hay un montón de gente que, no solamente en Rocha, que se dedica a esto. Lo que creo que habría que cambiar es la cabeza porque año a año o temporada a temporada vienen cometiendo las mismas barrabasadas que hacen siempre. De por ejemplo, en estas costas aquí, la entrada de la Corvina
poner los tramayos en el momento de entrar. Cuando la corvina entra a desovar a los ríos, o sea, las pescan antes de que desoven. O sea, una hijo de puteada. Por eso te digo que como concepto teórico de lo que es un pescador artesanal, me parece que ni siquiera el conocimiento gradual tienen del movimiento del animal que les da el sustento, lo saben respetar. Y lo hacen en toda entrada de los ríos, en todas las entradas de los ríos. De aquí, de atrás del cerro hasta Rocha o hasta donde sea, yo no sé si ahí en Rocha cambia la pisada, pero en esta zona es tremendo. Tremendo. En el Santa Lucía, ya te digo, las pescan en la entrada. Ni siquiera tienen la capacidad de ver el cardumen entrar, tener todo un elemento, digamos, de disponibilidad, de conocimiento para, bueno, una estrategia de, cuando el pescado desobó, bueno, lo pescamos ahora, que ya dejó los millones de huevos ahí, y que es la comida que vamos a tener nosotros dentro de 2 o 3 años. No, los pescan antes. Y eso, mirá que hay denuncias por todos lados y nadie da pelota, ¿no? Nadie. Ningún organismo público, y menos los pescadores que en algún momento parece que les chupa un huevo, hacen lo que hacen. Por eso creo que la culturización que falta en el Uruguay es lo que abarca en todos los rubros. Ya no solamente en la pesca, en lo que sea. En lo que sea. Es hacer lo que puedo resolver el tema hoy. Ya bueno, si mañana no hay, veré mañana qué hago. Hasta en ese tipo de cosas caemos, ¿no? Que eso me parece que había que ponerle un punto de reflexión bastante importante, que es donde está el contenido de las posibilidades de seguir produciendo, seguir trabajando y seguir teniendo por lo menos un ingreso razonable. Y bueno, y después tener la capacidad de poder tener capacidad de frío y venderlo directamente al público. Yo no puedo estar pagando un bife de cualquier pez al mismo precio de un kilo de carne. Eso es una falta de respeto. Y eso se hace tranquilamente. En algún momento, pescadores de acá de Montevideo, que supuestamente salían a pescar, creo que llegaban hasta la línea Alfa, donde estaban todos los barcos que ya venían cargados y cargaban con esos pescados que cuando llegaban a la costa acá estaban casi naturales y lo vendían como fresco. Eso lo han hecho históricamente, vendiendo algo que valía nada arriba de un barco. Y bueno, son miles de cosas que hay que resolver, pero eso se resuelve con cultura de trabajador, cosa que no se tiene. Pero en todos los rubros, en todos los rubros. Pero ese, donde es fino la capacidad de producción, donde no depende de uno que cría un bichito y le va dando de comer, lo cuida, lo tapa, que ahí depende de que la naturaleza funcione, ahí no hay ningún miramiento. Ahí hay gente que no le importa, atraviese la red, pesque todo, tire, saque las huevas, tire toda la mierda. Eso. Y eso no le pone cascabel al gato a ninguno. Nadie. No hay nadie. Ni siquiera un gremio que esté parado, dejé a la gente de alta mar, de pescadores artesanales que tengan un concepto de cómo, cuándo y en qué momento se pesca. Pero bueno, yo dejo este comentario acá, si sirve, si no, realmente no sé. Yo intento tener alguna gente que esté en la costa, sale con una cañita a pescar y resolver la alimentación de pescado a través de ese mecanismo. Otro no puedo. Lamentablemente, de otra forma no puedo. Dale nomás. Bueno, la claridad de Langone me exime de más comentarios, porque aparte estoy contando con poco tiempo, digamos,
para un comentario que quiero hacer ahora, que es referido a lo siguiente. El diputado departamental por el Partido Nacional, el doctor Milton Corvo, que hoy entrevistó al periodista Eduardo González, afirmó que no hay interesados para el puerto de La Paloma. Bueno, esto es muy grave y esto no es cierto. El lunes que viene, sobre este tema va a hablar alguien con el cual hemos entablado amistad, que es el ex patrón de pesca, Jorge Villi, que justamente estuvo haciendo tratativas casi por 1 año y medio, obedeciendo a la inquietud de la flota pesquera nacional. Estamos hablando de gente que tiene cierto capital, inclusive de esta flota pesquera privada nacional. Hay uno que es propietario de 14 barcos, es decir, barcos que se parecen, por ejemplo, a cómo eran los Astra, los Cupesca, barcos que fácilmente pueden operar en el puerto de La Paloma siempre y cuando lo draguen como es debido y tenga los 6 metros de profundidad y no esté lleno de arena y se pueda hacer todas las maniobras que es necesarias hacer. Porque a eso vino este hombre Jorge Villi, en alguna medida a solicitud de esta gente, y esto terminó en un fracaso porque el puerto de La Paloma no se ha dragado, y esperemos para que me dé el tiempo, si no haré un comentario posterior a la entrevista que tenemos hoy de una persona que va a llamar a las 22:25, que es Daniel Roca, principal del Partido Humanista. Porque este tema de que estos patrones de pesca con sus barcos estén queriendo venir a La Paloma se debe a lo siguiente. Esta gente fueron desalojadas de los 600 metros que ocupaban en el puerto de Montevideo. 600 metros de muelle, por supuesto, con los galpones correspondientes y todo lo demás, para poner arte de pesca o todo lo que precisa la operativa portuaria de los barcos pesqueros. Los mandaron para Capurro y les dieron no 600 metros, les dieron 150 metros, pero además sin galpones, lo cual para ellos es algo totalmente contraproducente y que va contra el propio desempeño de estos patrones de pesca para poder instalarse allí en el puerto de Montevideo, en la 4ª parte de muelle de la que antes tenían en Montevideo. ¿Y a qué se debe todo esto? Que después vamos a hacer una reflexión después que terminemos con nuestro entrevistado. Claro, esos 600 metros de muelle que tenía antes los pesqueros privados nacionales, ¿a quién se lo dieron esos 600 metros de muelle? Sí, a un PM2. Estas son las cosas que ocurren. Ahora, esto después lo vamos a relacionar también porque hay 500 barcos pesqueros extranjeros en alta mar, 300 de ellos, las flotas principales, pertenecientes a españoles y chinos. Bueno, pero esto después vamos a hacer una ligazón entre los compromisos que asume, entre otras cosas, este diputado, y cómo hay una gran relación y una gran continuidad y un gran juego de equipo entre la coalición Frente Amplio y la coalición multicolor que hoy gobierna. Pero lo vamos a tener que hacer este redondeo de este tema, que espero le vaya quedando claro que las declaraciones del diputado por el Partido Nacional son totalmente no veraces. Bueno, Homero, pasamos la primera propaganda para esperar y recibir a nuestro entrevistado. Bueno, ese es el logo del Partido Humanista y la lista es la lista 1669.
Eso para que con tiempo, por si nos quiere acompañar en octubre del 2024. Después en noviembre usted haga lo que quiera, pero empiece a votar representantes que capaz que se parecen más estos representantes, como podemos ser los del Partido Humanista, de la Unidad Popular, los intereses de usted, señora, señor. Bueno, arrancamos con las ofertas. Disculpen los clientes, llegaron cascos muy baratos, el casco Mirage de muy buena calidad, $9.90 a precio de casco fantasía. Y después llegamos con esta otra gama, Mirage, muy lindo, 1.390 pesos. Estamos liquidando, muy lindo casco. Aprovechar que la gente del ciclismo nos está apoyando, nos vaciaron las estanterías de casco y ahora conseguimos esta oferta más barata todavía. Sube el volumen. Tú a lo sumo, bueno, estamos con nuestro entrevistado, Daniel Roca, que pertenece al Partido Humanista, y Homero Rocha, que es nuestro auxiliar, nuestro operador técnico, va a ir mostrando al principio ahí toda una cantidad de fotos que creo que Daniel también las va a ir viendo y explicará que es parte de su familia, tiene un hermano que es militante, igual que él, del Partido Humanista. Y después, cuando trate el tema de la no violencia, del tema del militarismo, también ahí se han mandado algunas imágenes que después Homero esa las pasará cuando estemos tratando ese tema. Y después hay un tercer tema con él, que sería lo referido a lo ambiental, que también ahí hay unas imágenes a pasar. Bueno, Daniel, ¿cómo está ese Buenos Aires? Sí, es el más alto vestido de azul. Claro. Esta es una foto hace muy poquito, Santa Lucía, ahí, sobre la orilla de un río que hoy está en problemas con el agua. A ver, ese. Hermano, acá estoy con mi hermano y con todos mis sobrinos, mis 4 sobrinos de ese momento. Ahora ya mi hermano es abuelo. Va rápido el hombre. Sí. Así que bueno. Nada, estamos dando imágenes de lo que es mi círculo cercano, acá también la familia de Santa Lucía, mi tía Daisy, que una militante que siempre, una frente amplista que siempre nos ha apoyado y participa en nuestras listas y nos ha prestado nos deja la casa como si fuera un local. Ahí estoy con sí. Mi hijo del medio y estoy, eso es en Santa Lucía. Así que sos oriundo de ahí, ¿no? Yo soy de Montevideo, yo nací en Montevideo, me crié en La Unión
y después mis padres se mudaron, cuando yo tenía 6 años, nos mudamos a Santa Lucía, porque en aquel contexto de escuadrones de la muerte, de la JUP, de todo eso, estaban un poco atemorizados y buscaban un poco de tranquilidad. Llegaron a Santa Lucía, a los 2 años empieza la dictadura militar oligárquico-burguesa, y ahí, bueno, también nos cambia mucho. Yo viví en Santa Lucía desde los 6 años hasta los 19 que me vine a vivir a Buenos Aires, ¿no? Y viví en Buenos Aires hasta el 98. En el 98 refundamos el Partido Humanista, que había existido un poquito en los 80 en Uruguay, y ya desde el 98 hasta la pandemia estuve en los dos lados, pivoteando entre actividades personales para vivir y sobrevivir en el sistema en el que vivimos capitalista, pero al mismo tiempo también como hace uno, como hace vos, como hacemos todos, ¿no? Cómo te haces tiempos para poder estar con el militar por una sociedad verdaderamente humana, que es en definitiva lo que hacemos, en aquellas organizaciones además que se autofinancian, ¿no? Que la bancamos nosotros los militantes, ¿no? Sí, hay una diferencia enorme, especialmente cuando venga la etapa electoral, que ambas coaliciones, tanto el Frente Amplio como la coalición multicolor hoy gobernante, disponen del gran empresariado de millones de dólares para la propaganda, ¿no? Claro, porque bueno, son los partidos y las propuestas que mantienen el orden establecido. A ver, es lo lógico, uno nunca criticaría al rey en su momento porque intentara mantener su monarquía. Bueno, tampoco tenemos que ser ingenuos, y estas sociedades manejadas por pocos, por élites, por pequeños grupos de poder, no podemos tampoco, entendemos que ellos quieran sostenerse y que utilicen la educación que les conviene, las leyes que les conviene, los medios masivos con la difusión de aquellas cosas que convienen. ¿Convienen para qué? Para mantener sociedades donde aparentemente tenemos que convivir en armonía aquellos que laburan todo el día y apenas llegan a fin de mes, y aquellos que muchas veces ni siquiera trabajan y que no saben qué hacer con la cantidad de dinero que tienen, ¿no? Sí, nosotros tenemos algún ejemplo después, que es lo referido a la Salus y la enormidad de dinero y los vintenes en los cuales se vendió, que le puede servir al propietario anterior de la Salus. Y ahí vamos a conversar cómo los países deberían de tener la prohibición de vender al extranjero cuestiones que en este caso son del subsuelo de la tierra, que teóricamente es del Estado, aunque permite su concesión. Pero la venta yo creo que es parte de la vergüenza de estos últimos tiempos. En otra sociedad uruguaya yo creo que hubiera tenido rechazo de esto, pero esto ya lleva décadas que nos van acostumbrando a que cada vez estemos peor y que pasen todo tipo de barbaridades. Es una realidad, ¿no? Es una realidad, algo mencionaba, sociedad, países, pueblo, y a veces se usan todos como sinónimos, ¿no? Pero no es lo mismo. Por ejemplo, hay diferencia muy grande entre países y pueblos, ¿no? Con esta cuestión de los países a veces nos hacen creer como que todos somos uruguayos, todos tenemos los mismos intereses, todos queremos lo mismo. No, evidentemente no. Necesitamos que haya una creciente participación y una creciente sensibilidad, que creo que aunque no políticamente sí están las nuevas generaciones como sensibilidad. Falta la ideología, la propuesta que llegue a la gente, que llegue a los jóvenes sobre todo y la tomen como propia, de que el mundo es suficiente para que todas y todos podamos vivir perfectamente. Julio, vos sabés que nosotros los humanistas, que bueno, después vamos a entrar con el tema de la no violencia, nosotros creemos que, no estamos planteando llevar al paredón a nadie, ni hacer una revolución de donde uno ajusticiemos a otros, los buenos a los malos, sino donde se ponga el ser humano como valor central y se comprenda, y sobre todo, mirá, hasta que aunque pequemos de ingenuo, le dirigimos el mensaje a las nuevas generaciones a los hijos y a los nietos de las élites, que tampoco, nadie elige la clase social a la que pertenece, nadie elige la clase social a la que pertenece. Por supuesto. Entonces, que es así.
en ese contexto, en un mundo humanista hay lugar para todos, hay también lugar para los que hoy están de repente en posición de pisar a los demás, comprendan que pueden dejar de pisar a los demás y pueden dejar de vivir de cómo pisan a los demás, y sin embargo puede haber alimentación, vivienda, salud, educación, esparcimiento para todos. Los recursos en la actualidad, y ya después cuando vos me digas, vamos a entrar en el tema del tema del pacifismo y el tema del medio ambiente, sobran. Nos han hecho creer que faltan recursos, y es una época de la humanidad donde sobran todo tipo de recursos. El problema es el despilfarro de los recursos. Ahí veo que están pasando imágenes personales, se siguen pasando, y en alguna de estas vos ahí en Plaza Sereni cuando compartimos hace un par de añitos una actividad, ¿no? Así que bueno, no sé si querés entrar en el tema No, pero te he dejado que desarrolles esto. Veremos para qué da el tiempo del desarrollo de la no violencia, que la vas a relacionar con el militarismo y está bien, y veremos qué tiempo nos da para el tema ambiental, porque este es un comienzo de una entrevista contigo para que la audiencia que tenemos en Encuentro con la Verdad vaya conociendo a un dirigente del Partido Humanista. Pero sí, entraríamos, si quiere, en el enfoque que tiene el Partido Humanista sobre este tema de la no violencia. Claro, nosotros entendemos que la violencia en todas sus formas, que no solo física, y que tiene en la guerra el hecho tal vez más brutal, la violencia es de algún modo el signo que marca que estamos en la prehistoria humana. Cada ser humano, cuando nace, cree, bueno, es el presente, no hay nada superior, más avanzado que eso. Entonces en cada época se ha creído que cada sociedad era una cosa bárbara, ¿no? La democracia griega, resulta que era una democracia con un 90% de población esclava. Mirá qué pequeño detalle y olvido, ¿no? Entonces, hoy pasa lo mismo, hoy tenemos un montón de avances, nos maravillamos porque mandamos todo tipo de cohetes y cosas al espacio, sin embargo aún no hemos resuelto cómo hacer para que 3.000 millones de personas tengan agua. El problema que tenemos nosotros con el agua, hay 3.000 millones de personas que tienen peores problemas que eso con el agua. O cómo hacer para evitar que muera cada 3 segundos un niño por desnutrición crónica y por deshidratación menor de 5 años. Mueren 8.000 por día. Eso es violencia, aunque no te estén pegando, no solo física, es violencia económica, es violencia racial, hay violencia sexual, generacional, y nosotros decimos que hay que superar eso. ¿Cómo hay que superar eso? Básicamente, primero comprendiendo que no es natural ni genético la violencia en el ser humano. La violencia, lo que es natural en el ser humano es la fuerza. Si no tuviéramos fuerza, un bebé no puede llorar, no podés mover el brazo, no podés parpadear. Ahora, la dirección que vos le das a esa fuerza es lo que te define que sea violento o no violento. Si alguien se cae en un pozo, bueno, primero, yo puedo tirar a alguien a un pozo, entonces es un acto violento, lo tiro para perjudicarlo. Pero para sacarlo del pozo necesito fuerza. Si yo tiro la mano y no tengo fuerza para sacarlo, la persona se va a ahogar o se va a quedar ahí. Mirá si necesito fuerza o no necesito fuerza, en ese caso física. Claro que la necesito. Entonces, la dirección que uno le da a la fuerza es lo que te define si es violento o no violento. Nosotros creemos que la fuerza de la no violencia es la fuerza que puede transformar al mundo. Y que esa fuerza se va a traducir desde el trato cotidiano que uno le da a los seres queridos, que a veces en este sistema en el que vivimos es con quienes más tenemos que cuidarnos y que atender. Vos pasabas un montón de fotos de personas muy queridas para mí, y bueno, ellos son ahí, y en especial además los hijos, ¿no? Que no eligen venir a este mundo y que uno se hace cargo de ellos. Y bueno, es la posibilidad de practicar aquello que vos decís que querés aspirar, y es una práctica cotidiana para los humanistas. La no violencia es una práctica cotidiana que nosotros extendemos, como hizo Gandhi, como hizo Luther King, como hizo el filósofo ruso Tolstoy, la extendemos al campo también de la transformación social. Y por eso nosotros vemos desde la huelga al paro, a la sentada, a la no colaboración, al tortuguismo, al boicot, todas herramientas de lucha social necesarias, pero siempre de modo no violento. El violento es el sistema y las élites. Nosotros tenemos que ser no violentos. Y en ese ejemplo, acá está, en la foto que están pasando,
el tema de la guerra aparece como la cuestión más cruel, más destructiva. Pensemos que todo el tiempo hoy la humanidad convive con la posibilidad de en 30 minutos pasar a estar al borde de la extinción, porque la ciudad de Moscú, la ciudad de Nueva York, la ciudad de París, la ciudad de Roma, Londres, Beijing, todas tienen cruzado misiles que hace décadas apuntan cada vez más tecnologizados con cabezas nucleares hacia esas sociedades. En la guerra nuclear, un objetivo, una base militar se la llama objetivo militar táctico, porque es parte del ajedrez en el que estamos jugando. Yo te afecta un objetivo militar o me afectas otro. Pero absurdamente, mirá la locura que es la época, se le llama objetivo militar estratégico a una ciudad. ¿Por qué? Porque se supone que repetir una Hiroshima o repetir una Nagasaki con un poder destructivo 100 veces superior generaría una destrucción y una derrota del oponente inmediata. El problema está que los misiles están cruzados y es irracional, y ya está señalizado por científicos, y lo dijo en su momento hace 40 años Carl Sagan en la serie Cosmos y tantas cosas que se han explicado, de que no es posible porque eso es la autodestrucción casi total. Pensemos que si las 13.000 ojivas nucleares que hoy tenemos a nivel mundial prontas para ser disparadas se desparramaran por el planeta a una equidistancia similar, bastaría con una parte de 27 de esas cabezas nucleares, una parte de 27, de 25, 27, para acabar con la vida en el planeta. Sí, ha estado muy explícito. Capaz que conviene pasar porque hay unas imágenes también que muestran la presencia, digamos, del militarismo. Ahí va. Gracias, Homero. Y un poquito más en esto y capaz que después entramos en el tema ambiental. Pero ha sido muy clara tu exposición sobre el tema de los peligros que acechan a la humanidad, entre otras cosas. Claro, para terminar, algunas cifras ilustran nada más. 27 millones aproximadamente de personal militar tenemos en el mundo. Imaginemos la cantidad de científicos, de médicos, de educadores que nos estamos perdiendo por una profesión que en definitiva solo enseña a matar. Y es algo que los pueblos no quieren. Hoy nos parece el verdugo de la guillotina un trabajo prehistórico. Tenemos que algún día avanzar a que hacia el trabajo del militar también es algo de la prehistoria. Y acá estoy viendo que ya entramos en las imágenes del medio ambiente. Esas son imágenes de la biodiversidad, de lo que tenemos que cuidar. Como sabemos, hay innumerables cantidad de especies que aún el ser humano no ha descubierto, aún no termina de conocer, no solo en la selva amazónica, pero como dice la imagen que tenemos acá, que es necesario hoy día con el tema que se llama, algunos le llaman cambio climático, y que está muy manipulado por las grandes organizaciones que justamente producen el desastre ambiental. Cambiemos el sistema, no el clima. Claro. Tenemos que cambiar la raíz del sistema de producción que nos produce permanentemente una serie de productos. La obsolescencia programada es algo así. Todos somos acá los amigos que están mirando, que sean de mi generación, de la tuya, recuerdan cuando las heladeras duraban 40 años, ¿no, Julio? ¿Te acordás? Bueno, ahora cosa que es necesario volver a instaurar, ¿no? Claro, bienes dudables, lo que se llama bienes dudables. Si yo tengo una heladera que es para preservar la temperatura, y mirá que en mi casa tuvimos una que duró más de 40 años y enfriaba espectacular, mejor que las que se compraban después. ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron de la manera de fabricarlo? No, es la necesidad del lucro, de tenerte a vos como consumidor, que si te puedo vender a lo largo de 40 años de tu vida 4 heladeras en lugar de una, te vendo 4. Pero eso no es necesario. Claro. Porque con eso hay un montón de recursos, de metales, plástico que se está utilizando, que se podría utilizar para otra cosa, ¿verdad? No, aparte del desperdicio enorme que hay y la enorme cantidad de basura que terminamos acumulando. Ahora, todo esto demuestra cómo los pueblos, que es lo que hay que tratar de conseguir, no avanzan en el control de lo que es el sistema, que es lo que hay que cambiar. Porque si avanzaran en el control del sistema, es muy probable que estuviéramos trabajando 10 meses al año y estuviéramos de vacaciones 2 meses. Y es muy probable que tuviéramos jornadas
de menos horario y capaz que 4 o 5 días a la semana. No sé si logré explicar con esto, detener toda esta cuestión que realmente es, no me sale la palabra, porque no es solo ilógica, es demencial todo el tiradero de recursos que existe, por ejemplo, a partir de la obsolescencia programada, que no es lo único que funciona mal, ¿no? Pero la explicación, Julio, y soy breve porque sé que tenemos ahora ya, estamos ahí avanzando con los tiempos. El tema es que, a ver, uno trabaja en lo que puede, porque las condiciones laborales las pone el capital. Entonces la pregunta es, hasta que el capital no esté en manos de los trabajadores va a ser así. Entonces la pregunta es, ¿qué orienta a la decisión de los grandes empresarios y de las élites? La ganancia. La ganancia puede ser vendiendo medicamentos, vendiendo alimentos, vendiendo agua, vendiendo minerales, vendiendo armas, vendiendo droga, vendiendo lo que sea. Pero si yo veo en todo un negocio y en un ser humano, veo un cliente o un trabajador para explotar, que lo veo para mi beneficio, y ese es el modo de ordenar la sociedad, eso explica que tengamos UPM en el Uruguay, que ahora quieran traer el hidrógeno verde, bueno, todas las cosas que vos hablas habitualmente en el programa muy bien y que no voy a hacer obvio. Pero es por eso, hay que reemplazar el objetivo de lucrar por el viejo objetivo de nuestros abuelos. Yo, además de ser humanista, vengo de muy joven, sigo manteniendo mi espíritu anarquista. ¿Cuál era el espíritu de que se planteaba en 1800, 1700? El bienestar común, Julio. Estamos parados en lo mismo de ese libro maravilloso que yo recomiendo leer siempre a todo joven, que se llama La conquista del pan, un libro pilar del pensamiento anarquista, que explica con lujo de detalles cosas que tienen la misma vigencia casi 150 años. Necesitamos bienestar común, y es más fácil que la tabla del 2. Lo difícil es esta cosa compleja de explicarnos cómo en un país más grande que Inglaterra, con 20 veces menos población que Inglaterra, como en Uruguay, tenemos problemas con los alimentos y nos hemos convertido prácticamente en un campo de golf, donde el pasto verde es la soja y de los árboles que sirven para jugar al golf de costado son los eucaliptos. Eso es inexplicable, Julio. Solo se puede hacer una barbaridad de ese tipo porque se ha permitido que los maya oro, como diría nuestro presidente actual, decidan qué se hace en el país. Ha sido un gusto, Daniel, y estamos en contacto en cualquier otro momento. Creo que has puesto muchos conceptos que creo que fueron bien recibidos por la audiencia. Bueno, me despido por hoy y hacemos contacto en cualquier otro momento. ¿Qué te parece? Yo te agradezco mucho, sabés que valoro mucho lo que haces, sabés que sos un ejemplo para muchos que tenemos algunos añitos menos que vos, pero que esperamos dentro de unos años estar a la altura de lo que vos haces hoy, tu trabajo que haces cotidiano. Sabés que no es una pasada de lomo, al contrario, necesitamos mucho Julio de la Llana en todas partes, y bueno, sos un ejemplo para nosotros y creo también para tu sociedad, que tu sociedad vea cómo toda esa sabiduría que tenés de tantos años de militancia hoy la llevas adelante con mucha juventud de espíritu. Un abrazo grande, Julio, y como siempre estamos en contacto. Estamos en contacto. Que pase bien, Daniel. Abrazo. Bueno, seguimos el programa y lo seguimos con la segunda propaganda, Homero. Así ya quedamos cumplidos con nuestros avisadores y volvemos con el tema que lo agarramos a media ahí, digamos. Bueno, esa es la lista del Partido Humanista, 1969. Si quiere acompañarnos ya con tiempo le decimos que esa lista es la que va a tener que buscar en el cuarto secreto o en los circuitos electorales. Bueno, arrancamos con las ofertas. Disculpen los clientes, llegaron cascos muy baratos, el casco Mirage de muy buena calidad, $9.90 a precio de casco fantasía. Y después llegamos con esta otra gama, Mirage, muy lindo, 1.390 pesos. Estamos liquidando.
muy lindo casco. Aprovechar que la gente del ciclismo nos está apoyando, nos vaciaron las estanterías de casco y ahora conseguimos esta oferta más barata todavía. Bueno, ahí está la Oti Shop, el hombre con el mameluco blanco, el maniquí, es la óptica de Gabriel Giribaldi, por General Artigas y Zorrilla, pegado a Hábitat. Buenos precios, buena atención. Bueno, vamos a enganchar el tema que estábamos a partir de las declaraciones que hizo el diputado departamental por el Partido Nacional, el doctor Milton Corpo. Claro, el Frente Amplio firmó un contrato UPM2, República Oriental del Uruguay. Ponemos todos los uruguayos el equivalente a 2/3 de la inversión, unos 4.000 millones de dólares que irán a pagar nuestros bisnietos y un poco más adelante. Bueno, eso hizo el Frente Amplio. También liquidó el muelle de los barcos pesqueros privados nacionales de 600 metros y los corrió para el puerto de Capurro, pero les dio solo 150 metros y no les dio galpones. Por eso es que esta gente se preocupó por recuperar el puerto de La Paloma para ellos y para volver a instalarse en esta zona totalmente. Pero ¿qué ocurre? Tanto el anterior gobierno, que hizo todo este tipo de cosas, como sacarlos de esos 600 metros de muelle para darle el capital transnacional, en este caso los capitales finlandeses, dos bancos finlandeses especialmente, darle gran parte del puerto. Entonces, esta vergüenza, trabajan de equipo, porque ¿cuál es el tema? Obedeciendo las directivas externas, lo que quieren hacer es preservar el mar territorial en la situación que está hoy. ¿Qué situación está hoy? Que hay 500 barcos extranjeros pescando, 300 de ellos chinos y españoles. Esta es la hermosura de este país. Y cómo trabajan en equipo. Porque si cualquiera de los dos gobiernos, la etapa entre el contrato con UPM y lo que significó en el gobierno Frente Amplista y este gobierno hubieran recuperado como es debido, dragando, sin arena para que puedan los barcos, digamos, dar la vuelta y poder trabajar, bueno, esa realidad podía llevar más adelante a que, que entre la flota pesquera nuestra que creciera, la propia presencia de procesadoras de pescado, al haber pesca hecha por nuestros barcos, eso tendería a crecer un sentimiento de defender nuestra soberanía, entre otras cosas, sobre el mar territorial. Y eso no quieren que ocurra. Y están de acuerdo las dos coaliciones y hacen un trabajo de equipo de maravilla. Es un enorme y hermoso juego de mosqueta, donde creo yo que en lo personal veo bien claro dónde está la pelotita.
Y eso es lo que yo ahora les estoy transmitiendo. Que la pelotita la tienen y la manejan entre ambas coaliciones. Un enorme juego de equipo, qué hermosura, y qué riquezas tiene este país y todo lo que nos está ocurriendo. Bueno, el tiempo se nos va y nosotros vamos a agregar esto antes de pasar a cualquier video, Homero. El agua Salus explota 17 pozos en La Valleja, agua de excelente calidad, la del Puma, la agua Salus, la que tiene un prestigio internacional desde el siglo XIX. Bueno, ¿sabes en cuánto se vendió toda esa riqueza nuestra que no debería permitirse vender? En 15 millones de dólares a una transnacional de capitales franceses que se llama Danone. 15 millones de dólares, claro. Hasta que yo no haga determinadas comparaciones, a usted eso no le dice nada. En 2021, según su balance oficial, las ventas de Salus alcanzaron los 53 millones de dólares en Uruguay. Es decir, que en un año hicieron de esa agua que compraron por 15 millones de dólares, 53 millones de dólares. ¿Qué les parece? Este país es una hermosura, y es una hermosura los gobernantes que tenemos. Y cuando estamos hablando de este caso, ¿qué fecha hemos nombrado? 1990. Hace 43 años que nos vienen vendiendo el país estas dos coaliciones mayoritarias, que hasta ahora vota el 96% de la población. ¿No será tiempo de cambiar, señora? ¿No será tiempo de cambiar, señor? 1990. Vendemos una riqueza como el agua del Puma, ahí en las sierras de Minas, por 15 millones de dólares. Y estos capitales extranjeros, esta corporación transnacional como Danone, facturan en el año 2021 53 millones de dólares en la venta de agua. Balance oficial de la compañía. ¿Y cuánto le permiten vender? 3,8 millones de litros por día. Eso es lo que tienen permitido extraer. Por ejemplo, si extrajeran 2 millones, casi la mitad, a $0,5 por litro, que lo venden más caro, están haciendo por día $1 millón. Creo no estarme equivocado en las cifras en el aire. Bueno, este es el país que tenemos. Y a veces la gente nos pregunta, ¿ustedes con quién están? Y se imaginan las ganancias extras que ha hecho esta gente a partir de esta situación que se creó, de la falta de agua, una situación que se creó, ya lo he explicado en otros programas, hoy no me daría el tiempo. Desde 1990 hay un canon, un precio a pagar, pensamos, por agua extraída. Desde 1990 existe un canon. ¿Se cobró alguna vez? No, señora, no, señor, no se ha cobrado nunca. Este país es una vaca que da mucha leche, sí. ¿Es una hermosura? Sí. ¿Los políticos que nos gobiernan son otra hermosura o no? Bueno, Homero, pasame el video. Qué interesante tener esta información y por eso vamos a pasar este video ahora, que dura casi 3 minutos, 2 minutos 50 segundos, que en alguna medida nos desayuna de algo. Esta es la cantidad de amistades que tenemos que nos hacen estos aportes. Y es real. El promedio de la profundidad de los océanos, de los mares, debe andar en el entorno de 4 kilómetros, 4.000 metros. El promedio. Y es real.
Creo que el diámetro de la Tierra, creo no estar mintiendo, es de por lo menos de unos 40.000 kilómetros. Bueno, es una 10.000.000ª parte el espesor que tienen los mares. Bueno, lo va a ver en este video, que creo que vale la pena que todos lo conozcamos. Durante siglos hemos creído que hay más agua que tierra en nuestro planeta, porque nos dijeron que el océano cubre 3/4 partes de la superficie del planeta. Pero ese es el punto, esto es solo en la superficie. Si pudiéramos ver el océano separado, notaríamos que el océano es solamente una capa extremadamente delgada y frágil que cubre la superficie. Esta delgada capa de agua mide solo 3/10 milésimas de la medida del planeta. Si la Tierra tuviera 1 metro de diámetro, el agua en el planeta sería tan delgada como una cáscara de huevo. Si compactamos esta capa delgada en una esfera sólida, sería así de pequeña. Al lado de esta Tierra, el agua sería esta pequeña esfera de 11 centímetros, menos de 1 milésima parte del volumen del planeta. ¿Ya tengo tu atención? Ahora considera esto. El volumen del océano está casi todo compuesto de agua salada. El agua dulce es solo el 2.5% del agua del planeta. Sí, tan aterrador como suena. El agua dulce es solo esta pequeña esfera de 3 centímetros de diámetro. Pero esta pequeña cantidad de agua dulce no está del todo disponible, porque el 69% es el hielo en los polos y la nieve en las montañas. El 30% es agua subterránea. Así que, sí, solo el 1% de esta minúscula esfera es el agua disponible en ríos y lagos. Sería otra esfera tan pequeña que casi no se puede ver. Eso es todo. De esta pequeña cantidad de agua depende gran parte de la vida en nuestro planeta, incluidos nosotros, que estamos compuestos por un 70% de agua. El planeta, el agua del planeta, el agua dulce del planeta y la pequeña cantidad de agua dulce disponible. Ahora ya lo sabes. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, vamos a pasar, Homero, inmediatamente, porque después quiero hacer unos comentarios a este videíto que ha confeccionado los trabajadores de la Federación ANCAP, es decir, los trabajadores de la empresa pública ANCAP. Y a partir de este videíto que dura 1 minuto y 17 segundos, vamos a realizar algunos comentarios que nosotros consideramos que son pertinentes y necesarios para que nuestra audiencia escuche. Recibimos un mensaje y agradecemos el mismo. Bueno, pasaremos el video ese, Homero. Lo que no te dicen de las plantas de Portland de ANCAP. El costo del horno no instalado es de $53 millones, no de 100. No es chatarra, y hay disponibles repuestos del fabricante para instalarlo y que funcione. La instalación no puede costar $100 millones, ya que la competencia instaló toda una planta nueva con un costo de $133 millones. El horno puede triplicar lo que produce hoy y se amortiza en 5 años su instalación. ¿Por qué se ha preferido una pérdida de 20 millones al año en vez de invertir 30 millones que se recuperan en 5 años? A vistas del proyecto a instalarse en Alur Paysandú y de que el CO2 es un subproducto importante que se genera y puede convertirse en ecocombustibles climáticamente neutros. ¿Por qué no se apunta a mejorar la planta y poder utilizar este subproducto? ¿Por qué no se invierte para que las plantas operen más días al año? 3 votos en un directorio pueden definir el futuro de nuestra industria cementera. La discusión no se tendría que dar en el Parlamento y con la sociedad toda. El Portland es trabajo. Es soberanía.
lo defendemos. Bueno, es un hermoso video de 1 minuto 17 segundos que resume muchas cosas. Y estas cosas que resume hoy, nosotros las compartimos totalmente. Pero después vamos a agregar otras informaciones que creo que son importantes, porque hay una posibilidad que nuestra clase obrera organizada pudiera cambiar la pisada de futuro. Pudiera. Primero, es cierto que el horno costó 53 millones y que se compró. Y no es chatarra, es cierto, no es chatarra. Los repuestos que faltan, como dice ahí el videíto, el fabricante los tiene y no cuestan 100 millones más reponerlos, porque se sacaron algunos repuestos para usar en los hornos que había en Minas, departamento de La Valleja. Y es cierto también que el conjunto de una nueva empresa que se hizo, el total de la empresa, no el horno, todo, horno y todo lo demás, costó 133 millones de dólares. Entonces, lo que se hace es un enorme tremendurismo, es decir, se siembra terror con la información. Entonces, es claro que sí, que esto es totalmente viable. Y está muy bien toda esta denuncia que hoy está haciendo el gremio de los trabajadores de ANCAP, que hoy también es cierto, todas las prohibiciones que tienen las empresas públicas, todo eso se firma, claro, no estoy reprochando que no esté en el video, que es un video súper corto, demasiado verdades se ponen ahí en tan poco tiempo, pero este país está sojuzgado, sus empresas públicas, y esto ya lleva, creo que fue en el año 88, 89 que se firmó, gobierno de Sanguinetti, no importa, son todo lo mismo. Se firmó que las empresas públicas deben de amortizar sus posibles inversiones en 1 año, para mostrar la cifra famosa de todos estos cuentos que nos hacen, con los cuales nos amacan continuamente, del déficit fiscal, etcétera, etcétera. Es decir, le prohíben al país, le prohíben a la empresa pública, en realidad que pueda hacer inversiones, porque la mayoría de las inversiones, en líneas generales, precisan para amortizarse, es decir, precisan para pagar el total de la inversión, por lo menos de 3, 4 años, 5, quizás hasta 10 años. Quizás alguna inversión no tan importante se pueda amortizar en 2 años. Pero es inviable que inversiones que precisa cualquier empresa, su amortización se pueda realizar en el año. Es decir, ¿quién más plata tiene, que es el Estado? Firma cláusulas, porque ¿quién, entre comillas, te obliga a firmar esas cláusulas? Sí. Es el tema de tener una deuda externa. Reiteramos, los países se conquistan de 2 maneras. Por la fuerza, militarmente. Y segunda manera, por deuda. Y nosotros estamos conquistados por deuda, sin necesidad alguna de tener una deuda. Eso otro día vamos a explicar cómo tiene beneficiarios el tener una deuda a la interna del país. Es claro, esos beneficiarios son el 0,1% de la población. Esas 1000 familias que son casi las dueñas del Uruguay. Entonces, todo esto que denuncian los importantes, los gremios importantes, son importantes las cifras que da el gremio de trabajadores acá para combatir tanta mentira. Había anotado acá. También la información de que Godín, importador de cemento y cal de Turquía, aunque compró una cementera en 33, pantalla, consideramos que sí. Más que nada importa cemento desde Turquía, que aparentemente tiene un precio barato. Está casado con una herrera,
sería familiar del presidente y del expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, porque es parte de lo que tiene escrito ahí el video. Godín es el famoso futbolista, que son muchos de ellos millonarios en alguna medida, con buen dinerillo. Además agregan que se precisaría una inversión de 30 millones que se recupera en 5 años. Creo que se refiere es que en realidad lo que le falta al horno y instalarlo debe dar de sobra con 30 millones de dólares. Y debe de ser así, porque claro, reitero señora, señor, nos viven asustando, causan terror con cifras exorbitantes, como que el país está imposibilitado de hacerla. Dese cuenta que el país tiene un presupuesto de 20.000 millones de dólares. Solo con dejar de pagar los intereses de la deuda externa, que equivalen a unos 2.000 millones de dólares por año, y hay otras formas de tener más dinero, ya ahí nomás tenemos un dinerillo bastante importante. Creo que hay mucha diferencia entre 2.000 millones y 30 millones, o 100 millones, o 133 millones. Pero esto da para mucho hablar y hoy tenemos que ir hablando lo básico. Después dice, agrega que Alur genera, bueno, el contaminante, que no me sale la palabra, el CO2, y que esto podría generar combustible neutro. Sí, las potencialidades que tiene acá, que esto lo trataremos en otro programa, son tremendas. El hecho de tener una refinería, a nosotros nos hace un país que en alguna medida se puede considerar semi-industrializado o industrializado por el simple hecho de tener una refinería, porque de la refinería salen muchas cosas, pero muchísimas cosas, entre otras los plásticos, los éter, los alcoholes, las resinas, bueno, una infinidad de cosas. Por suerte la mantenemos todavía. En la Junta Departamental de La Valleja faltaban el voto de 3 ediles blancos del Partido Nacional para declarar de interés departamental y nacional justamente no pasar a capitales privados esta parte de ANCA que funciona a nivel de el departamento de La Valleja, es decir, ahí el Minas. Lo que el horno conseguía, porque aumentaba muchas veces la producción y la productividad de producir cemento, es decir, Portland, que nosotros conocemos como Portland, el cemento. Y esto llevaba a que instalado ese horno, ANCA, empresa estatal, empresa de todos nosotros, llegaba a un costo de $100 la tonelada de producción de cemento, donde ANCA tenía un costo que le hacía poco competitiva, estaba casi en el entorno de $200 por tonelada. Conseguidos los $100 por tonelada que lo proporcionaba el horno, ANCA estaba en condiciones, todos nosotros, de vender cemento a Brasil, que precisa cemento, porque Brasil tiene sus cementeras y sus caleras, que es un continente, Brasil casi, allá cuando se junta con Colombia, con Guyana, con Venezuela. Son miles de kilómetros. Toda la parte sur de Brasil, que es la industrializada, y donde se consume el mayor de la cantidad de cemento y de cal, inclusive para sus usinas de tipo nuclear, como la de Candiota, bueno, todo eso lo podía haber vendido el país. Acá van a exportar unas 750.000 toneladas. Yo hice cuentas. Eso le significa al país, siempre y cuando esté en manos de una empresa pública, unos 45, 50 millones de dólares que le quedarían a todos los uruguayos. Eso hoy no nos va a quedar, porque esta empresa va a pasar a manos extranjeras. Y esos recursos que podría tener todo el país y que usted desconoce, porque usted está continuamente desinformada. No diga porque ahora tiene internet, va a estar informada. No, señora, de determinadas cosas no va a estar informada.
en Internet. Va a estar informada a partir de partidos políticos como este que nosotros integramos, que el conjunto del partido se llama Unidad Popular, y que uno de sus partidos componentes se llama Partido Humanista, al cual pertenecemos nosotros, y el entrevistado que tuvimos hace un rato, Daniel Roca. Ahora, muy bien, nosotros nos parece que en lo referente al Parlamento y la discusión allí, más bien con la población toda, como esto que estamos haciendo acá, que le estamos transmitiendo información, y disculpe que lo diga así, de la que usted carece, señora o señor. Lamentablemente carece, pero no es culpa suya. Es que esto es una máquina de desinformar este sistema, con estas dos coaliciones gobernantes que gobiernan para los mismos intereses. Por supuesto, para engañarla tienen que ponerse colores distintos. Y tienen matices distintos. Y los tienden a preservar. En la coalición Frente Amplio tratan de que no haya una Graciela Bianchi, un Sebastián da Silva, creo no haberlo bautizado el Sebastián, sé que es estanciero. Nos alegra la postura de hoy del gremio de ANCAP, de los trabajadores de ANCAP. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué en 9 años no exigieron la instalación del horno? Porque el horno se compró en el año 2011, en el gobierno de Mujica compró el horno. Pero estuvo ese gobierno de Mujica y todo el gobierno de Tabaré Vázquez sin instalar el horno. Y en esos 9 años que van, de 2011 a 2019, lamentablemente, el gremio de los trabajadores de ANCAP no puso el énfasis que está poniendo ahora en denunciar. Y nos hubiera gustado que en esos 9 años hubiera estado exigiendo la instalación del horno, por una cuestión patriótica, porque era defender los intereses del pueblo uruguayo, que el pueblo uruguayo tiene muchas ventajas todavía. Una de ellas, que conserva pedazos de las empresas públicas. Una de ellas. Entonces, hoy asumen una actitud que es la correcta. ¿Por qué no la asumieron durante el gobierno del Frente Amplio? Ojalá nuestra clase obrera organizada cambie la pisada. No la veo fácil. Porque parece que todo se resume que durante el gobierno del Frente Amplio hubo mejorías en los salarios y en las jubilaciones, lo cual es cierto. Pero ya a partir del 2017 hasta el 2019, la cosa entró a complicarse. Y las cosas van a entrar a complicarse porque a medida que el país pierde recursos, y acá estamos hablando de un ejemplo del país que pierde recursos a partir de una empresa pública y solo de un rubro, el cemento, por no explotarlo, la empresa pública, por no explotarlo nosotros, de unos 50 millones de dólares que no le van a ingresar al erario público, a rentas generales. Y esto se repite con otra cantidad de hechos más en este camino que vamos de descalce de la soberanía. De estar entregando el país y vendiéndolo al peor postor. Entonces, nos gusta sí esta actitud que hay hoy, pero quisiéramos que esa actitud fuera más profunda y también se dijera la responsabilidad que tuvieron durante 9 años de no denunciar lo que pasó en el otro gobierno. No porque nosotros estemos con este, es que no estamos con ninguno de los dos y queremos ser coherentes y consecuentes. Ambas coaliciones no están al servicio del pueblo uruguayo, no están al servicio de nuestra nación, todo lo contrario, están para entregarla y por supuesto para poder hacer la entrega en democracia, entre otras cosas que precisan, mentir a mansalva. Y para eso cuentan con los grandes medios de manipulación de la opinión pública, por supuesto. Bueno, en este tema de irnos, ya no sé si cambiará la pisada, porque el gremio de ANCAP, por ejemplo, no acompaña al plebiscito del Monde para eliminar la SAFAP. Tenemos que dar la batalla. No sé si llegará
esta voz nuestra a algún dirigente o a algún militante o a algún obrero de ANCA que escuche esta palabra y dé la lucha allí internamente como se tiene que dar. La lucha hay que darla a la interna de la central. Hay un contenido en la central que no es el que queremos. Hay un contenido como ahora que solamente 16 gremios acompañaron, por ejemplo, la papeleta del Monde, en principio. Y están haciendo tiempo para que cuando se salga a levantar firma, el tiempo no dé para levantarlas. Y están poniendo la eliminación de esta ley que salió hace unos meses, la 20.130, que sí, que es nefasta, y que salió el 2 de mayo aprobada en el Parlamento. Y sí, podemos eliminarla, y los acompañamos a la gente de Marcelo Adala a eliminar la ley que salió. Pero vamos a eliminar la anterior, vamos a eliminar la FAP, porque si no, no vamos a corregir nada. Porque si 1.200 millones de dólares de 5.400 por año, que cuestan las 800.000 pasividades, se van a manos de privados y no van al BPS, no resolvemos nada. Bueno, lo último, solo los datos más antes de terminar este programa, que por supuesto el tiempo siempre nos escasea. En el presupuesto metieron en los artículos 434 y 435 que las FASAFA podrán invertir en el exterior. ¿Qué les parece? Lo meten de contrabando en el presupuesto. ¿Esto lo votará Cabildo Abierto? Que hizo perfil con que no quería que se invirtiera en el exterior. Bueno, todo indica que sí. Claro, el presupuesto, ¿quién se entera lo que allí se vota? Esta información que recojo yo de la presidenta del gremio de ATSS, Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, Karina Sosa. Bueno, ¿qué gente se entera de estas cosas? Un mínimo. Por eso les insistimos todos los lunes, 22 horas, cuanto más gente pueda escuchar este programa, mejor. Bueno, ¿saben cuánto se endeudó ya este gobierno en 3 años? El que iba a ser cauto, no me sale la palabra, que no iba a tirar ni un pesito, en 13.800 millones de dólares, 14.000 millones de dólares casi más, tenemos de deuda. ¿Qué les parece? Bueno, estos son nuestros gobernantes y que usted vota, señora y señor. No se ofenda, usted lo vota. Un día me mandará un mensaje y me explicará por qué lo vota, pues yo no lo entiendo. Bueno, nos vamos con 10 segundos, alegremente como entramos. Le dejamos la foto de Graciela Bianchi, la diputada Graciela Bianchi, y las dificultades que está pasando para poder vivir. Que pasen bien. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Es hora de aprovechar tu tiempo para otras cosas, como salir con amigos,